Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Espero que estén súper bien. Espero que la clase pasada les haya gustado. Como vieron, vamos empezando de a poquito porque es nuestra primera clase del año. Sí, con ustedes, sí, con todos ustedes, mi primera clase del año. Así que vamos a comenzar así como vieron, bien de a poquito. La clase que tenemos preparada para hoy día, vamos a usar un palo de escoba. Así que vayan a buscar el palito de escoba si quieren por mientras, si no, después que terminemos la primera parte de la clase, mientras descansamos un poquito, van a buscar su palito de escoba, que yo creo que todos lo tienen bien a mano. Yo también tengo el mío, aquí lo tengo, a mano. Estuve conversando con algunos de ustedes, se están sumando ya cada vez más a las clases, algunos por trámite, por otras cositas no han podido sumarse, pero esperemos que en poquito tiempo ya la mayoría está al tanto y pueda participar de las clases. Además, se van a empezar a transmitir también por el canal 5, así que si no las pueden ver por YouTube, corran la voz que por el canal 5 acá de Quillón se van a estar transmitiendo. Todos los que tengan el cable local van a poder también verlas por la tele. A veces es un poquito difícil. YouTube tiene una opción que es la que se puede ver también en la tele. Los que tengan Smart TV lo pueden hacer. Y los que no y tengan el cable local también van a poder verlo a través de la televisión, que es más cómodo que estarlo viendo en el teléfono, que es más chiquitito. En cambio en la tele ahí lo ven a sus anchas. Y se escucha mejor y todo mejor. Creo que no se me queda nada más en el tintero. Parece que no. Así que ya, a moverse nomás, a ponerse de pie. Y vamos a comenzar el calentamiento. Sube un poquito la música. Ahí ojalá se escuche bien. Como ustedes saben, siempre movilidad articular. Vamos, comenzamos. Comenzamos con el cuellito. Vamos, el péndulo lo vamos a mover lado a lado para evitar que se mareen. Lo vamos a hacer el círculo completo con la cabeza. Vamos a hacerlo ahí como en péndulo. Ahí sigue la música, vamos. Lado a lado. Primero movilizamos hombros, arriba y abajo. Levanta con ganas. Vamos. Solamente arriba. Como si estuvieran diciendo, no sé. Vamos. Concéntrense en solamente un hombro. Lo llevo arriba y atrás. Uno solamente. Vamos. Arriba y atrás. Cambio el otro. Cambiamos hacia adelante ahora. Solamente un hombro. Vamos. El otro. Vamos, todos. Como que llevar la mano al hombro y vuelvo. El codo se mantiene ahí en su posición. Llevo las manitos al hombro y extiendo el codo. Pasamos a las muñecas. Círculo, círculo con las muñecas. Hacia adentro. Y hacia afuera. Estiramos las manitos. El antebrazo en esta posición. Horizontal. Ahí muestra la palma de las manos y voy, ahí baja. Eso. Si se fijan, ahí
Ahí está el bracito y no se mueve. Solamente la muñeca estamos moviendo. Muestra las manos. Ahí ya no están. Vamos. Deditos. Muevo todos los deditos. Suelta esa mano. Algunos yo sé que les cuesta un poquito más, pero cada uno a su ritmo. Vamos, estos ejercicios cada vez que se levanten, realícenlos. En la mañana antes de empezar a hacer todas sus cositas, el aseo, el almuerzo. Hagan estos ejercicios, apréndanselo. Empezamos siempre de la cabeza y vamos bajando. Esta articulación del cuello, hombros, codos, muñeca. Y ahora que nos toca, cadera. Vamos, suelten. Hacia un lado, hacia el otro. When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck? All day, Vamos al otro. all night, all day, all night, Cambio. all day, all night. Eso, vamos pasando un lado, luego al otro. Hay que ir soltando las articulaciones. When I came Balancea, to Spain saca la and I saw cadera. people partying, Eso, tienen que sacar la cadera de un lado al otro. No es tren superior, es cadera, pompis, de un lado al otro. all day, all night. Viva la fiesta. Vamos, manitos hacia los muslos, bajo y su rodilla, eso flecto y extiendo. Bajo un poquito, vuelvo a subir. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Johnny, la gente está muy loca. What the Vamos fuck? al tobillo, si pueden, afírmense de algo que esté cerquita de ustedes y pónganlo arriba. Ahí, se levanta el pie y se dibuja un círculo. When I came to Spain and I saw people partying, I thought to Ahí, damos myself, círculo what hacia the adentro con el tobillo. Si les cuesta mucho estar de pie, fuck? siéntese y mueve el tobillo. La mayoría de los movimientos articulares que hacemos se pueden hacer sentaditos. Ya que vamos hilando cada articulación. Así que este ejercicio también lo pueden hacer sentaditos, mueven solamente el tobillo. Vamos hacia el otro lado ahora. Vamos, comenzamos ya a ponerle un poquito más de movimiento a la clase. Marchen el puesto. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be Eso, vamos, moviéndose. all the crazy shit I Ahí en el puesto nada más. Como si fueran caminando. best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Vamos. Hacia adelante. Manitos van en esta posición, a la altura del pecho. Cuando yo voy con el pie adelante, abro los brazos. ¿Ya? Vamos. ¿Les resultó, no?
Coordinen pie y mano. Pie adelante, abro los brazos, separo las manos. Vamos. Manitos. Van a los hombros, arriba. Hombros, abajo. Hombros, arriba. Barbra Streisand. Hombros, abajo. Barbra Streisand. Vamos, quedo ahí con los pies. Me concentro solo en los brazos. Barbra Streisand. Vamos, vamos, vamos. Coordinen esos movimientos. Queda ahí. Manito en la cintura. Levanto rodilla. Si me cuesta el equilibrio, nos sujetamos a alguna silla o algún mueble que está al lado de nosotros y seguimos. Lo importante aquí es mejorar la movilidad articular de la rodilla y de la cadera. Así que no influye si estamos sujetos de algo. Vamos, descanso abajo. Pies. Fíjense en el movimiento. No despego los pies del piso. Solamente se levanta el talón. ¿Ya? ¿Quedó claro ahí? Sí. Vamos, brazos relajados, como si fuera caminando. Vamos, póngale un poquito más de intención al movimiento. Levante lo más que pueda esa rodilla sin despegar la punta del pie del piso. Vamos, como si fuéramos caminando por el centro. Ya, terminamos ahí. Con este ejercicio seguimos marcando el paso ahí en el puesto. Me imagino que todos tienen su agüita a mano. También está por ahí. Vamos, marcha con ganas. Lado. Separo y vuelvo. Vamos, del centro, sale el pie al lado y vuelve. Ya, hicieron el movimiento, se lo aprendieron. Resultó. Ahora vamos a incorporar movimiento de brazo. Vamos, vamos. Coordinen el movimiento. Ustedes pueden. Giren también los hombros. Separo el hombro
sale junto con la mano adelante. Quedo ahí. Vamos, cambiamos el movimiento. Palmita de la mano en el pecho, la otra mano aquí. Abierta. Vamos cambiando el movimiento. Ya. ¿Captaron el movimiento? ¿Se lo aprendieron? Ahora vamos a dejar de marchar y vamos a seguir movimiento solo con los brazos. ¿Ya? Quedo. Cada uno a su ritmo. Mueven un poquito los brazos. I'm like Inception, I play with your brains, don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't. Aguante un poquito. Relajo. Vamos a tener tu brazo filo de león un poquito. It's like a trunk full of bass on an old school Chevy, selling Trey Donkey Donk. All I need is some vodka, some chunky conk, and watch the chico get Donkey Kong. Maybe if you ready for things to get heavy, I get on the floor. Vamos a repetir el movimiento anterior. Cuando hacíamos hacia adelante una vez, ahora vamos a hacer dos. Dos por pierna. Eso, muy bien, muy bien. Ya los veo ahí todos, agarrando el ritmo. Le vamos a agregar brazo. Vamos. Estire esos brazos con ganas, lo más adelante que pueda. Concéntrense en no perder el paso. Quedo. Mueve la cintura. Punta aquí arriba. Bajo. Lo mismo del ejercicio pasado. Si no cuesta el equilibrio, me apoyo de algo, sube y bajo. Vamos. Subo arriba, mantengo un poquito y vuelvo. Mantengo ahí abajo. Vamos. Muy bien. Ahora nos queda una cancioncita más. Esta ustedes se la saben. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos. Vamos. En sus casas, que se escuchen esa palma.
Oye, Abre tus ojos, mira hacia arriba. vueltita. Cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Vamos hacia un lado. ¡Hey! Ahora son dos. ¡Hey! 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 Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Arriba. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegará. A ver ese tambor. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre. ¡Sube tu brazo! Tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Y, oye, Abre tus ojos, mira hacia arriba. vuelta. De las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que ¡Vamos! Y, ¡hey! Grita en su casa nomás. ¡Hey! 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 caer es permitido y levantarse es obligado. No tienes penas al vecino si de cristal es tu teclado. Mejor que ladrar, no te asustes, nunca te morderán. Y con la bendición de tus ancestros llegará. Vamos ese tambor. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas. ¡Vamos! ¡Hey! Los gritos. ¡Hey! 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, ¡Mira hacia arriba! disfruta las cosas. ¡Bien! Muy bien. Espero que hayan andado bien con esta partecita de la clase. Vamos a tomar agüita ahora. Descansamos un poquito. Le damos unos minutitos para los que no tengan su palito de escoba a mano. Vayan a buscarlo y regresen a seguir con la clase. Yo por mientras les cuento que vamos a poner un poquito de música ahí, para que no se escuche tan vacío el espacio. Ahí sí. Ya yo por mientras les cuento que con las otras clases implementamos un sistema. No sé si implementamos un sistema, pero un sistema de incentivos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes se sumen a este cuento de las redes sociales también, con la ayuda, no sé, de algún nietecito, algún hijo que tengan por ahí que sea más fanático de las redes sociales, y les tomen una fotito realizando la clase. La suban a Facebook o a Instagram. No es necesario que la suban ustedes. Si ustedes no tienen Facebook y no tienen Instagram, díganle a algún nieto de ustedes o algún hijo que les tome una foto realizando la clase y ellos la suben. Pero la foto es que le ponen el nombre de ustedes, sí, pues. La suben, me etiquetan a mí y a Deportes Quillón. Jessica Olave. Creo que en Facebook y en Instagram estoy así. Jessica Olave, me buscan. Mi nombre es con Y al principio y una S. Jessica. Me etiquetan a mí, etiquetan a Deportes Quillón y participan por un regalito. Ya, así que también súmense a esta campaña, por así decirlo, que tenemos con el Departamento de Deportes y con la municipalidad para motivar a más personas a que realicen actividad física, porque a ver, algunos no lo hacen solamente de vergüenza o no suben sus fotitos solamente porque les da vergüenza.
que el resto diga, ay, mira, está haciendo actividad física, ay, mira esto, mira lo otro. Y aquí ustedes son los que van a estar motivando a la gente, ustedes, los adultos mayores, que la gente siempre piensa que están sentaditos en su casa tejiendo o tomando mate, y no es así. Ustedes son uno de los grupos más responsables que hay acá dentro de la comuna. O sea, el grupo, me refiero al grupo etario, no ustedes solamente como grupo conformado, sino como grupo etario, son de los que practican actividad física uno de los más comprometidos. Así que motívense, la mayoría, yo sé que varios tienen Facebook, así que se toman una fotito o le dicen a alguien que ya subieron algunas fotos en los grupos de WhatsApp que tenemos realizando la clase, así que esas mismas fotitos ponen su nombre y que alguno de sus hijos o alguien que tenga Facebook o Instagram y lo suben, nos etiquetan a nosotros para que los que más fotos suban practicando la clase van a recibir un incentivo de parte de la oficina de deportes. Ya, ahora vamos a seguir con la segunda parte. Ya descansaron un poquito, volvió el aliento al cuerpo, aunque yo creo que igual terminaron bien porque están más o menos lentitas las clases comparadas a como las hacíamos antes. Ya, van a necesitar una silla, no, lo vamos a hacer de pie me parece, voy a revisar ahí, y su palito de escoba. Yo voy a buscar el mío y seguimos con la segunda parte de la clase. ¿Cómo están para la segunda parte de la clase? Fueron a buscar su palito de escoba, tomaron agüita, se recuperaron un poco, porque ahora vamos a comenzar con la segunda parte de la clase. Vamos a poner ahí la música. Ya, tienen su palito de escoba a mano. Primer ejercicio, yo aquí tengo mi torpedito con los ejercicios. Ya, vamos a tomar de esta posición. En esta posición vamos a tomar nuestro palo de escoba, pegadito aquí en los muslos. Va a subir al pecho, luego arriba. Va a bajar al pecho y va a volver a los muslos. Si quieren este ejercicio también lo pueden hacer sentaditos. Aquí tenemos una silla. Si quieren también lo pueden hacer sentaditos, bracitos extendidos. Aquí tomamos un poquito más ancho que nuestras piernas la tomada. O al pecho, arriba y abajo. Como ustedes quieran, si quieren lo hacen de pie o si quieren sentaditos en la silla. Si quieren lo pueden hacer. Ya, vamos a hacer entonces mejor este sentadito. El siguiente lo vamos a hacer de pie. Hay algunos que hay que hacerlo. Para la mayoría en todo caso se puede hacer sentado. Solamente porque estamos recién comenzando con las clases, esta es nuestra segunda clase. Solo por eso lo vamos a hacer sentadito. Después ya vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de la clase de pie. Ya, vamos. Sube el pecho, arriba. Vuelva al pecho, abajo. Al pecho, arriba. Sigan el movimiento. Al pecho, abajo. Vamos. Voy abajo. Llevamos 7. Vuelve. 8. 9. 10. Aprovechando que estamos sentaditos, vamos a dejar el palito ahí al lado. Voy a correr un poquito más atrás para que me vean. Ahí lo vamos a dejar. Ahí sí se ve mejor. Ya, espalda derechita. Aún así, ahí parece que se ve un poquito más abajo. Sí. Ya, pies juntos. Apoyadito en la parte de atrás de la silla. Separo y junto. Separo y junto. Vamos a hacer 10 repeticiones. Comenzamos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punto. Vamos ahora. Después vamos a repetir de nuevo la secuencia de los ejercicios. Aquí está. Ya. De pie ahora. Ahora vamos a cambiar la tomada. De antes estábamos con la mano hacia abajo, ahora mostrando la palma de la mano. Aquí, tomamos. La distancia de tomada es la misma que la de adelante. Ahora, solamente flectando el codo, vamos a llevar el palito de escoba al pecho y va a volver a los muslos. Ahí. Y vuelve. No muevo la articulación del hombro. Solamente flecto codo y vuelve. ¿Ya? Comenzamos. 1. Fíjense bien la tomada de las manos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Descanso. Siguiente ejercicio. Cambiamos la posición de tomada del palito. Y ahora vamos a... También si quieren lo pueden hacer sentaditos. Ahí. Si quieren se apoyan. Ya, lo vamos a hacer sentaditos. Apoyados bien la espalda en la silla. Los bracitos van completamente extendidos. Ahora sí, vamos a utilizar la articulación del hombro. Voy a llevar arriba y va a volver. Subo lo más que pueda. Llego atrás, que el brazo quede completamente vertical. Y descanso. Vamos. 1. Bajo. 2. Bajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a dejar nuestro palito de escoba al lado y aprovechando que estamos sentaditas, sentaditos, aquí ya despegamos un poquito más la silla atrás del espaldar, depende cómo sea tu silla. Si el apoyo es más grandecito, tienen que separarse. Si es más chiquitito, ahí pueden estar apoyados atrás. Ya. Pie planito en el piso, que les quede cómoda la silla que están utilizando. Pie plano en el piso. No se ve muy bien el pie, a ver si ahí se alcanza a ver mejor mi pie. Ahí se alcanza a ver. Pie planito, manitos cruzadas en el pecho. Toco hombro y voy. Arriba y abajo. Pie separadito, no tan juntito, separadito al ancho de las caderas más o menos para tener una buena base y poder subir sin perder el equilibrio. Vamos, 10. 1. 2. Me siento, apoyo. Subo nuevamente. 3. Me siento, apoyo. 4. No hay competencia. 5. Tómese su tiempo para hacer el ejercicio. 6. 7. 8. 9. 10. Descanso. Tomen agüita, busquen su palito por mientras que yo reviso cuál es el otro ejercicio.
que estamos sentaditos, vamos a sujetar el palo de escoba al ancho de los hombros. Sentaditos en el piso, pies separados, al ancho de sus caderas más o menos. Y voy a ir de un lado hacia el otro. ¿Ya? Sin doblar los brazos. Ya, comenzamos. Estamos con los bracitos al frente. Voy. 1, no es rápido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la cabeza sigue el movimiento. 10, vuelvo al centro, descanso. Descansen, tomen agüita, viene el siguiente ejercicio. Este lo vamos a hacer de pie. Similar al ejercicio que hicimos mientras estábamos en el calentamiento. Brazos abiertos. Junto, paso el palito de una mano a otra y abro. Junto nuevamente lo paso de una mano a otra y abro. ¿Ya? ¿Queda claro? Comenzamos. 1, abro los dos brazos. 2, abro. 3, abro. 4, tomo aire, boto. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vuelvo al centro. Si hay alguno que no pueda realizar el ejercicio de pie, lo realiza sentado. Si lo puede realizar de pie, hágalo de pie. No sea flojillo y hay que moverse. Vamos a tomar esta posición a la mitad del palito. Aquí del muslo sale arriba. Llega a la altura del hombro. Ustedes miren el palito. Yo aquí es más fácil porque me estoy mirando en la pantalla, pero ustedes más o menos vean su vista, que no pase de sus ojos hacia arriba, ya que no tengan que mirar hacia arriba. Ahí. Llega a la altura de su mentón más o menos. Y lo tengan que mirar un poquito hacia abajo. Ya comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. Concéntrense que queda hasta ahí. 6, 7. Tengan conciencia de su movimiento. 8, 9, 10. Cambio de mano. La otra descansa al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Descansen, tomen agüita, repetimos de nuevo la misma secuencia de ejercicios. Ya. Vamos. Era tomada, no con la palma de mano. Con la palma de la mano tomamos el palito. Aquí y arriba, al pecho y abajo. Ya lo aprendieron, ¿cierto? La primera vez que lo hicimos se lo aprendieron. Comenzamos. Al pecho, al cielo. 1. Vuelve al pecho, baja la pierna. 2. 3. 4. Espalda derechita. 5.
6. Si necesita, para mantener la espaldita derecha, apóyese atrás. Vamos, 7. 8. 9. 10. Descanso. Seguimos apoyaditos de la silla. Nos sujetamos de la parte de atrás, pero del borde del lado. Y separamos piernas. El palito un poquito más allá. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Si les cuesta mucho realizar este ejercicio, pueden hacerlo solamente utilizando de a una pierna. O sea, vamos. 1, 1, punto. Sería 2. Terminen el movimiento, sí. 3. Y ahí voy haciendo el movimiento en tiempos más cortitos. No lo hago solamente en 1 o en 2 tiempos, lo realizamos en 4 tiempos. Más lento, pero se realiza igual el ejercicio, ¿ya? Siguiente. Vamos arriba. Nuestra palmita de manos. Tomamos nuestro palito de escoba, va al pecho y extiendo. Al pecho y extiendo. Traten de tocar los muslos. Ya, tóquense las piernas porque así se van a dar cuenta que está extendida la articulación. Toca el pecho, toca el muslo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa un poquito, si quieren tomen agüita, acuérdense siempre tener su agüita, su toallita al lado. Vamos, cambiamos la tomada. Aquí. Bien sujeto nuestro palito de escoba. Espaldita pegada atrás de la silla, la espalda de la silla. Arriba y baja. ¿Ya? La idea es que el palito de escoba tratemos de a los dos lados dejar la misma separación. Vamos trabajando aquí hasta va a estar colgando hacia allá la otra mitad del palo. Aquí. Ya comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, subo y bajo controlado. 8, a mí de repente se me arranca la moto, pero ustedes ahí háganlo a su ritmo. 9, 10, descanso, teniéndolos ahí al frente es más fácil ir viendo cómo se van sintiendo con los ejercicios, así no es tan fácil, así que escríbanme nomás para que me digan cómo van. Ya, sentadilla, espaldita apoyada atrás, manitos cruzadas, me toco los hombros, voy arriba y me siento, cada uno a su ritmo. Comenzamos. 1, 2, cosa importante, si no puedo hacerlo sin el apoyo de las manos, háganlo con las manitos solamente. Si tienen alguna sillita que les es más cómodo para apoyarse y pararse, háganlo también. Lo importante es que realicen el ejercicio. Vamos, le damos el entreno, ¿no? 4, 5, 6, apoyo la espalda atrás, 7,
8, 9, 10. Me siento. Hasta yo me acaloro un poquito con estos ejercicios. Porque me salgo después de la llave, me está dando calor. Siguiente ejercicio. Vamos al frente, estiramos los brazos, giramos a un lado, giramos al otro. Es como, si vamos a este lado, es como que este brazo con el dominante va, como que tirar al otro, lo tira, pero si no le da el codo. Y vuelvo, y cuando vamos hacia el otro lado, lo mismo. Que el brazo dominante, vamos hacia este lado, tira, y ayuda también al cuerpo a girar un poquito. Realicen lento este movimiento, no se apuren, porque nos podemos lesionar, dar algún tirón en la espalda, no es la idea. A la altura de los hombros, vamos, comenzamos. Vamos a poner primero play aquí en nuestra música, le está dando la maña. Debes brindar Ahí sí. amor para después Comenzamos. pedir. Hay que perdonar 1, para poder seguir. Recuerda que 2, oigo suave. y hay que dar 3, gracias siempre a la vida. 4, acuérdense que la cabeza gira con el cuerpo. 5, 6, Oye, abre tus ojos, 7, mira hacia arriba. 8, Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. 9, Abre tus ojos, mira 10. hacia arriba. Vuelvo al centro. Bajo, muy bien. Vamos a ver nuestro siguiente ejercicio. Bracitos abiertos. ¿Cuánto tiempo llevamos de la clase? Vamos a subir. Brazos abiertos. Se juntan al centro. Acuérdense de mantener la respiración. Inhalo. Exhalo. Y abro los brazos. ¿Ya? Comenzamos. Si hay alguien como la señora María que no puede hacer ejercicio a pie o le cueste un poquito, lo vas a hacer sentadita. El resto, todos arriba. Vamos. Boto el aire. 1, 2, 3, 4, conciencia del cuerpo. No quiero que por abrir mal los brazos estén ahí. No, derechito hasta donde llegue. Lo llevábamos 2. No, mentira. Este es el 5. El 6 parece. Pero no importa, vamos a hacer uno de allá. 6, 7, 8, 9, 10. Punto al frente, descansan un poquito los brazos. Y el ejercicio que viene ahora también un poco los brazos. Ahora el palo es delgadito, no cuesta nada sujetarlo. Aquí. Vamos a ir arriba. La otra manito descansa. Una. Para mostrarles solamente. Ahí. 1. Brazo completamente estirado. Vuelve. Ahora sí, de pie vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, descansa el otro bracito. Yo sé que dolió un poquito, pero vamos, vamos. De a poco se va a ir acostumbrando el cuerpo. 1, 2,
3, 4, 5. Si lo estoy haciendo muy rápido, usted hágalo más lento. 6, 7, 8, 9, 10. Dejamos el palito a un lado. Terminamos la secuencia de nuestros ejercicios del día de hoy. Relajen esos bracitos. Juntamos las manitos por atrás. Vamos a estirar. Llevamos los hombros hacia atrás y estiran los brazos lo más que puedan. Suelto. Si los tiran arriba, relajo primero, vuelve y toca nuestros glúteos y suelto los bracitos. Relaje un poquito. Si quieren, siéntense, si estuvieron muy cansaditos, me abrazo. Aquí bien fuerte, bien fuerte. Los hombros van hacia adentro. Y ahí me abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Lo más que pueda. Si pueden ahí, corro la mano un poquito más atrás. Separo las piernas. Voy abajo. Lo más hasta donde lleguen nomás, no se sobreexijan demasiado. Vamos. Voy arriba y soltando. Arriba y soltando, muy bien. Manito. Ustedes creo que de aquí me ven, mi mano derecha es su mano izquierda parece. Si me están viendo, creo que sí. Vamos, entonces, manito izquierda va a la orejita derecha y acerco la cabeza suavemente al hombro. Ahí, se estiro, inhalo. Relajadito, voto. Manito vuelve suave, suelta la cabeza vuelve suave al centro. Ustedes, mano derecha, orejita izquierda y la acerco. Inhalo, exhalo. La manito, suelta la cabeza, vuelve suave. Entrelazamos los deditos, va atrás de la cabeza, la nuca y acerco. No bajo la espalda completa, extiendo solamente la cervical. Estiramos la cervical, eso, ahí sí, muy bien. La espalda no. Suelto, suavecito las manos y la cabeza sube. Juntamos las piernas, manitos, voy a abrazar las piernas por debajo, lo más apretado que pueda y estiramos la espaldita. Bajo el pecho, lo acerco lo más que pueda a los muslos. Suelto suavecito las manos y subo. Muy bien. Muestro la palma de mi mano. La otra la toma y la tira hacia atrás. La suelto suavecito. Vuelve, cambiamos. Mostramos la palmita de la mano. La otra sujeta y tiro hacia el cuerpo. Ahí sí. Suelto, suavecito. Sacudo. Soltamos las piernitas. También hoy día la ocupamos un poquito. De a poquito vamos a ir haciendo más ejercicio también de fortalecimiento. Recuerden ir llenando sus botellitas con agua. De estas, aquí yo tengo todo a mano. De estas. Recuerden
ir llenándolas con agüita, teniéndolas a mano para que cuando llegue el día de ocuparlas, yo igual en todo caso les voy a avisar con anticipación, pero ya tenganlas listas. Algunos días también vamos a ocupar lápiz y papel. Vamos a hacer algunos ejercicios de cognición, hay algunas tareitas que les vamos a ir dando, pero ustedes saben, si estamos en la clase y yo les digo vayan a buscar papel y lápiz, ustedes le ponen pausa nada más, van a hacer sus cosas, vuelven y como si nada, porque como la clase está grabada, no hay problema. Ya espero que les haya gustado la clase de hoy día, a mí se me pasó el rato volando. No hay la hora ya de que estemos en el polideportivo realizando nuestras clases como de costumbre. Acuérdense de avisarle a toda la gente que quiera participar, si tienen amigos en otros grupos. Yo sé que ustedes no solo participan en el grupo conmigo, sino que tienen otros grupos más de baile, de tango, de lo que sea. Invítenlos también, si están ellos sin hacer nada. Motívenlos a que participen, a que hagan actividad física, y los que puedan, acuérdense de tomarse su fotito, ya para que les llegue su incentivo y que sigan realizando actividad física con nosotros y la oficina de deportes. Ya, así que un besito grande, un aplauso para ustedes como siempre. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Un abrazo a la distancia, bien apretado, cuídense mucho, no salgan si no es necesario. Yo voy poco al centro, pero la vez que voy me pillo con alguno de ustedes. Así que a cuidarse. Organícense en la semana. Traten de salir una vez a la semana, lo más a comprar lo justo y necesario. No se expongan si no es necesario. Ya no reciban visitas. Miren que cuando estén sanitos, o sea, cuando ya todo esto pase y estemos bien y sanos, ahí vamos a poder hacer todas las fiestas, todas las juntas, todos los carretes que ustedes quieran. Ya nos vemos, que estén muy bien. Un besito. Nos vemos la próxima ya semana, parece, con la siguiente clase. Si quieren, repitan las clases. Cada vez que me despido se me ocurre otra cosa nueva que decirles. Repitan la clase si 2 veces a la semana es muy poquito para ustedes y la quieren hacer de nuevo, repitan la clase nomás, no hay problema en eso. Ya, ahora sí me voy. Un besito grande, que estés muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.